Muy bien. Buenos días, jóvenes. Voy a compartirles la presentación, que es la misma que estuvimos utilizando la semana pasada, pero ya le voy agregando la clase, cada una de las clases, ¿no? Con las que vamos avanzando. Bien. Según recuerdo yo, nosotros en la clase anterior llegamos hasta acá, ¿verdad? Hasta los principios. Entonces, hoy tenemos que platicar sobre qué es el patrono. ¿O qué es el trabajador también? ¿Se acuerdan que nosotros en la clase anterior, cuando veíamos la definición, veíamos que el derecho de trabajo regula los derechos y obligaciones del patrono y del trabajador? Y veíamos que regula también las relaciones que existen entre patrono y trabajador con ocasión del trabajo, ¿verdad? Pero, ¿qué es un patrono? ¿Qué es un patrono? Perdón. Un patrono es una persona. La persona puede ser individual o puede ser jurídica. Individual quiere decir una persona como nosotros, ¿verdad? Personas físicas. Y una persona jurídica es cuando dos o más personas se unen para formar una sociedad o una asociación, depende el caso. Entonces, estas son las personas jurídicas, ¿verdad? El Código Civil establece, ahí clasifica cuáles son las personas jurídicas, pero en general vendrían a ser eso, las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, ¿verdad? Siempre que se agrupan personas para formar una persona jurídica, ¿verdad? Una sociedad, el caso más fácil de entender. Entonces, en el caso de ustedes que van a ser administradores de empresa, véanlo como una sociedad anónima, ¿verdad? Un grupo de personas que se unen para formar un negocio. Entonces, a eso se refiere una persona jurídica. Entonces, ustedes pueden contratar personas como personas individuales, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una empresa individual, ¿verdad? No tengo una sociedad, sino que yo, como Guillermo Amado, creo una empresa en el registro mercantil. Eh, Carnes, sociedad anónima, me voy a dedicar a vender churrascos. Entonces, y yo contrato gente, contrato un parrillero, contrato meseros, contrato lavadores de plato, contrato gente de la limpieza, contrato guardianes, etcétera. Miren, todo lo que necesito yo para un restaurante de venta de carne. Entonces, pero yo soy una persona individual que tengo mi empresa. Entonces, yo puedo contratar, yo como persona individual. Pero también el patrono puede ser una sociedad, ¿verdad? Yo me asocio con Kevin y con Constantino para hacer una sociedad y le ponemos Carnes Sociedad Anónima. Entonces, ahí miren, ya tenemos una sociedad mercantil que se dedica a vender carne. Nosotros como sociedad, la persona jurídica también puede contratar. Entonces, el patrono puede ser una persona individual o una persona jurídica. Luego, segunda característica, que utiliza los servicios, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué era el trabajo? ¿verdad? El trabajo, miren, es cualquier actividad material, intelectual o de ambos géneros que realiza un ser humano para satisfacer una necesidad. Entonces, el patrono utiliza los servicios, utiliza el trabajo, ¿verdad? Utiliza esa actividad material, intelectual o de ambos géneros de otra persona, de uno o más empleadores. Con uno que yo tenga, yo ya soy patrón, ¿verdad? Yo soy parrillero y en mi venta de carne y contrato a una persona para que atienda a la gente y cobre, yo ya soy patrón. ¿Estamos bien? Luego, uno o más trabajadores. Y aquí viene algo bien importante, en virtud de un contrato o de una relación de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre ese contrato y esa relación de trabajo? Se los explico, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver específicamente qué es un contrato y qué es una relación de trabajo, pero se los explico hacia grandes rasgos. El contrato es cuando vienen ustedes y firman un contrato de trabajo, como lo indica su nombre. El patrono realiza el contrato de trabajo, lo firman los dos, el patrono se obliga a pagarle un salario, aquel se obliga a realizar el trabajo en determinada jornada, y ahí están todas las funciones del trabajo. Entonces, miren, esto es un contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo tiene que cumplir ciertas características, porque los contratos de trabajo
digamos, tenemos que mandar una copia a la Dirección General de Trabajo. Es una obligación que tiene el patrón, ¿verdad? Entonces tenemos que, y otra copia le queda al patrón, otra copia le queda al trabajador. Pero ¿qué pasa si yo no le hago contrato de trabajo a mis trabajadores? Entonces, ahí es donde viene la relación de trabajo. La relación de trabajo es esa relación que existe entre el patrono y el trabajador, en la cual el trabajador le presta un servicio, aunque no haya contrato, ¿verdad? La relación de trabajo existe con contrato o sin contrato, básicamente. Entonces, aunque yo no le haga contrato, existe la relación de trabajo. Y esa relación de trabajo tiene los efectos de un contrato de trabajo. Es como que si hubiera un contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí en virtud de un contrato o de una relación de trabajo. Muchos patronos piensan, yo no le voy a hacer contrato de trabajo a los trabajadores porque si no me obligo, si no me obligo mucho, dicen, eso me obliga demasiado. No, al final el contrato de trabajo protege al patrono, ¿verdad? Protege al patrono, se los voy a explicar por qué. Porque yo con el contrato de trabajo pruebo las condiciones de trabajo. Entonces, si yo a Kevin, Kevin es mi trabajador, yo le pago 5,000 quetzales, pero yo no hice contrato de trabajo. Y entonces viene Kevin y me demanda ante el juzgado y le dice al juzgado, mira, yo ganaba 10,000 quetzales mensuales. ¿Cómo pruebo yo que Kevin no ganaba 10,000 quetzales, sino que ganaba 5? Con el contrato de trabajo. El problema es que si yo no tengo el contrato de trabajo, ¿cómo lo pruebo? Bueno, podría probarlo, tal vez no tengo contrato, pero tal vez tengo mis planillas. Si no hice contrato, sí dudo que tenga planillas, ¿no? Tal vez podría tener por ahí un libro de salarios y con ese probar, o tal vez con los cheques o los depósitos. Pero hay patronos que les pagan en efectivo. ¿Cómo lo van a probar ahí? ¿Me entienden? Entonces, al final de cuentas, el contrato de trabajo sirve para que el patrono pueda probar la relación de trabajo. Y esa mentalidad o ese mito que tienen algunos patronos en la cabeza de que si yo no le hago contrato me obligo menos, es mentira. Al final se obligan más. O sea, lo que le conviene más al patrono es hacer el contrato de trabajo, ¿verdad? Y eso lo deben tener ustedes claros desde ahora, ¿verdad, jóvenes? Porque yo he conocido muchos patronos, digamos, muchos clientes míos en casos laborales. Cuando yo les digo, mire, ¿tienen contrato? No. ¿Y por qué no tienen contrato? Lo que pasa es de que, no, yo no hago contrato porque se mete el cuchillo uno mismo. No, ¿verdad? Porque el contrato sirve para probar la relación. O sea, al final usted va a tener que pagar lo que tiene que pagar, ¿verdad? Pero que no lo hagan pagar de más por, por no tener contrato. Entonces, hay formas de probarlo, pero como les digo, la mejor forma es el contrato de trabajo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, miren qué es el patrono. Es una persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o de una relación de trabajo. Entonces, miren, ahí ya tenemos la definición de lo que es el patrono o lo que es el empleador. Se le puede llamar de las dos formas. Algunos le llaman patrón también, pero digamos eso se utiliza más como en la práctica, digamos. Muchos trabajadores le dicen a su jefe patrón, ¿verdad? Pero en el ámbito jurídico, digamos, lo más correcto es patrono o empleador, ¿verdad? ¿Y qué es un trabajador? Entonces, un trabajador es una persona individual. Miren, el trabajador no puede ser una persona jurídica, así como era el patrono. El trabajador tiene que ser una persona individual que le presta a un patrono sus servicios. ¿Se acuerdan? Materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o de una relación de trabajo. Entonces, lo mismo, miren, el trabajador es solo una persona individual, solo lo puede hacer una persona física, como ustedes o como yo. Luego, que le presta a un patrón. Miren, él va a realizar un trabajo, pero no lo va a realizar para satisfacer una necesidad propia, lo va a realizar para satisfacer una necesidad de otra persona. Entonces, miren, él presta a un patrono sus servicios, pueden ser materiales, ahí me contrata para hacer una zanja y luego para fundir y levantar una pared, ser materiales.
Puede ser servicios intelectuales. A mí me contratan para hacer un análisis de un expediente. Entonces yo hago el análisis del expediente y hago un informe jurídico. O puede ser de ambos géneros, ¿verdad? A mí me contrataron para instalar un equipo de informático en una empresa, pero también implica que yo instale toda la infraestructura, digamos, para que soporte dicho sistema. Entonces, ¿me entienden? De ambos géneros. Puede ser material, intelectual o puede ser de ambos géneros. Y esto siempre en virtud de un contrato o de una relación de trabajo. ¿Verdad? El contrato, ya les digo, cuando ustedes firman literalmente el contrato, o una relación de trabajo cuando ustedes inician a trabajar sin contrato. Entonces ahí igual el contrato de trabajo es válido porque existe una relación de trabajo. Ahorita cuando lleguemos a los contratos de trabajo, en la siguiente clase vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo de esto. Pero ahorita yo quiero que se queden con que el trabajador es una persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales e intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o de una relación de trabajo. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Reflejo de esto que estamos hablando lo tenemos en los artículos, bueno, primero el artículo 1. Les voy a leer el artículo 1. Establece: el presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Miren, prácticamente la definición del derecho de trabajo que vimos antes, ¿verdad? En el artículo 2 tenemos la definición legal de lo que es el patrono. Miren, artículo 2, si tienen su código, por favor, sigan la lectura. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a las que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de la República. Pero esa Constitución Política de la República a la que está haciendo referencia es la Constitución Política de la República de 1945, ¿verdad? Que es la que estaba vigente para cuando se creó este código. Pero la Constitución Política actual, estas personas de derecho público a las que hace referencia este párrafo, las regula en el artículo 108. Entonces, por favor, a su código, anótenle ahí donde está ese parrafito que dice: sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público, que se refiere al artículo 119 de la Constitución. Ahí anótenle ver 108 de la Constitución. ¿Verdad? Porque la Constitución Política actual es la de 1985. Y el artículo 108 establece régimen de los trabajadores del Estado. Le estoy leyendo la Constitución Política de la República. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil conservarán ese trato. O sea, no se les puede disminuir sus derechos, ¿verdad? Entonces, se refiere a los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado se rigen por una ley especial que se llama Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Pero bueno, ustedes van a ser administradores de empresas, no del Estado, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa la parte que se refiere a las empresas privadas. Muy bien, entonces tenemos al patrono y tenemos al trabajador. El trabajador lo tenemos en el artículo 3 del Código de Trabajo. Kevin, ¿tiene su código de trabajo ahí?
Licenciado, perdone, solo aprovechando la oportunidad. ¿Y qué artículo decía que era de la Constitución que teníamos que anotar en lugar del 119? Ver 108. Ok, gracias. ¿Alguien tiene el artículo 3, jóvenes, del Código de Trabajo? Sí, licenciado, aquí lo tengo. Artículo 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Excelente, Kevin. No hay problema. Muy bien, entonces miren lo que hablábamos. Básicamente la misma definición que les daba yo es la que está en el código, ¿verdad? Trabajadores es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o de una relación de trabajo. Ya vamos a ver entonces qué es eso del contrato o la relación del trabajo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando empecemos a ver los contratos. Ahora, jóvenes, tenemos ok, perfecto. Tenemos que platicar sobre los representantes del patrono. ¿Quiénes son los representantes del patrono? Los representantes del patrono son... perdón, jóvenes, solo permítanme, por favor. Yo no les estoy compartiendo la presentación, ¿verdad? Bien, los representantes del patrono son personas individuales. Tenemos claro que esta representación del patrono solo la pueden ejercer personas individuales, no lo puede hacer personas jurídicas. Son personas individuales que ejercen el nombre del patrono, o sea, lo que ellos hacen, lo hacen en nombre del patrono, como que si el patrono lo estuviera ordenando. Ejercen en nombre del patrono funciones, fíjense, pues pueden ser funciones de dirección o de administración y pueden ser, digamos, específicamente, podemos estar hablando ya de gerentes, directores, administradores, reclutadores que estén legítimamente autorizados por el patrono. Entonces, los representantes del patrono son personas que ejercen autoridad en nombre del patrono, ¿verdad? Cargos de dirección o cargos de administración, ¿verdad? Yo la diferencia entre los cargos de administración y dirección, yo entiendo que los cargos de dirección tienen que ver directamente con dirigir personal, digamos, ¿verdad? Con la dirección de personal. Y los cargos de administración, pues los cargos propiamente de la administración de la empresa respectiva. Entonces, luego nos da ejemplos, gerentes, directores, administradores, reclutadores, ¿verdad? Que estén legítimamente autorizados por aquel. Por ejemplo, los administradores, los directores o los gerentes, estos pueden estar ligados por un contrato de trabajo o también los podemos nombrar mediante un nombramiento mercantil. Por ejemplo, un administrador o un gerente de una sociedad anónima, ¿cómo lo nombramos? Por medio de un acta notarial de nombramiento que se inscribe en el registro mercantil. ¿Ah? Entonces, ya con su representación debidamente inscrita en el registro mercantil, ya el gerente o el administrador o el director que sea, ya puede acreditar su representación ante tribunales de justicia, en contratos, etcétera, ¿verdad? Con esa acta de nombramiento. Entonces, estas personas son personas que son muy cercanas al patrono, ¿se dan cuenta? Son personas de confianza del patrono. Entonces, cuando estos ejercen esa autoridad,
ellos están actuando en nombre del patrono y por lo tanto obligan directamente al patrono. Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy el director de recursos humanos de una determinada empresa y yo tengo a mi cargo la selección y contratación del personal. Entonces yo, el director de recursos humanos, contrato a Kevin para que trabaje en la empresa. Ahora les pregunto yo, ¿será que el patrono le tiene que pagar el salario a él? ¿O será que se lo pago yo? Se lo tiene que pagar el patrono. ¿Por qué? La contratación que yo estoy haciendo en cumplimiento de esas funciones que el patrono me otorgó, yo, estas obligan directamente al patrono. No es como que si el patrono lo estuviera haciendo. Y segundo, lo que les decía de que los representantes del patrono están ligados a esto normalmente por un contrato de trabajo, salvo en el caso de los mandatarios, ¿verdad? Y les digo, desde el punto de vista mercantil, también se les da la autoridad mediante un acta notarial de nombramiento que se inscribe en el registro mercantil, ¿verdad? Pero esto también implica que son trabajadores, ¿verdad? Es un contrato de trabajo, una relación de trabajo. Bien, yo les había puesto acá unos artículos, jóvenes. Ver artículo 4 y artículo 351. Primero vamos con el artículo 4. En el artículo 4 están los representantes del patrono. Establece. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que están legítimamente autorizadas por aquel. Y luego establece en el segundo párrafo, los representantes del patrono o sus, los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono, dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados a este por un contrato o relación de trabajo. Que es lo mismo que hablábamos, ¿verdad? Contrato, si está el contrato escrito, o relación de trabajo, ¿verdad? Si no hicimos contrato, pues igual la relación. Y en el 351, en el último párrafo, lo que nos especifica algunas cuestiones sobre estos cargos de dirección. 351, último párrafo. El 351 está hablando sobre las tachas a los testigos dentro del proceso laboral, pero en los últimos 3 párrafos nos explica cuáles son las personas o qué son los cargos de dirección, qué son los cargos de representación y qué son los cargos de confianza. Entonces, porque estos 3 tienen tachas para hablar a favor del patrón. Entonces, el antepenúltimo párrafo del 351. Se consideran cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del personal de una empresa, departamento o sección de la misma, ¿verdad? O sea, miren, cargo de dirección es cuando yo emito disposiciones, doy órdenes y esas órdenes obligan a todo el personal o a la mayoría del personal, ya sea de la empresa, área o dirección, ¿verdad? Departamento. Entonces, digamos que yo soy director de recursos humanos, yo doy órdenes dentro de la dirección de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, eso es un cargo de dirección. Ahora, ¿qué son cargos de representación? En el siguiente párrafo. Son cargos de representación los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implica alta jerarquía o dignidad o la delegación de las funciones que en principio le corresponden a aquel. Entonces, el cargo de representación es cuando la persona está realizando actos o acciones que le corresponde realizar al patrón y el patrono se las delega a él. Entonces, miren, esto implica
una alta jerarquía o dignidad. Es una persona muy importante dentro de la empresa, digamos, para el patrón. Y luego tenemos los cargos de confianza. ¿Qué son los cargos de confianza? Establece la ley. Se consideran cargos de confianza aquellos cuyo ejercicio es básico, que quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o dirección suficiente para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Fíjense, pues realiza actos tan importantes que no los puede realizar cualquier persona. Necesitamos que lo realice alguien que sea de nuestra entera confianza, alguien muy cercano a nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere los cargos de confianza. Entonces, estos que leímos están en el artículo 351, últimos 3 párrafos. ¿Alguna duda con los representantes del patrono, jóvenes? Licenciado, a mí solo me quedó un poquito de duda con la expresión que decía usted de que los representantes pueden ser tachas. Entonces, no mucho le entendía eso. Ok, Se refiere mire, a lo que que no pasa pueden es de emitir que, opinión. no, dentro de los procesos laborales, digamos, como en todo proceso, pueden haber testigos, ¿verdad? Pero los testigos tienen que ser idóneos. E idóneos básicamente quiere decir que no tengan tachas. Ahora, ¿qué son las tachas? Que eso es toda su pregunta. Las tachas es una situación en la que se encuentra un testigo por la cual él no puede declarar o no se le puede tomar en cuenta su declaración. Entonces, por ejemplo, en el caso de un representante del patrono, por ejemplo, un director, a él lo llamamos como testigo a favor del patrono y él, pues el juez no lo va a dejar declarar porque él tiene una tacha de ley, ¿verdad? Quiere decir que tiene un impedimento legal para poder declarar en favor del patrono. ¿Por qué? Porque como es una persona de su entera confianza, no va a ser parcial en su testimonio, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso se refieren las tachas. Pero las tachas es un nombre, digamos, eh, que se utiliza mucho dentro de la práctica jurídica, digamos, ¿verdad? Dentro de los procesos jurídicos. Pero sí, básicamente es eso, es la imposibilidad que tiene el testigo de poder declarar en favor del patrono en este caso, ¿verdad? A eso se refieren las tachas. ¿Estamos Ok, bien? súper, gracias. Muy bien. Lo más importante acá, jóvenes, es que ustedes tengan bien claro de que las actividades que realicen los representantes del patrono en nombre de este obligan al patrono, ¿verdad? Como que si él hubiera tomado la decisión. Y bueno, y lo otro que hablábamos de que están ligados a este por un contrato o una relación de trabajo. Bien. Ahora tenemos jóvenes a otras personas que se llaman intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Fíjense, pues los intermediarios son aquellas personas que todas, cuando decimos todas, toda persona, digamos, sin especificar individual o jurídica, toda persona, nos estamos refiriendo a que puede ser persona individual o jurídica, no importa. ¿Ah? Toda persona que contrata en nombre propio servicios de uno o más trabajadores, pero para que ejecuten algún trabajo en beneficio de otro patrono. ¿Verdad? Eso es la intermediación de empresas. Esto se da mucho, joven. Digamos, yo tengo una empresa y yo, en vez de contratar el personal a nombre de mi, o sea, del personal a mi empresa, vengo yo y contrato a una empresa que es de Constantino. Entonces, Constantino viene y él contrata a la gente, él con su empresa, Constantino S.A., contrata a su gente, contrata a la gente, pero no la pone a trabajar para él, sino que la pone a trabajar para mí, ¿verdad? Básicamente, eso es la intermediación de empresas. Esto se da mucho, por ejemplo, se da mucho en bancos, colegios, empresas de seguridad privada, eh, restaurantes, ¿verdad?
restaurantes de comida rápida, ¿eh? Ustedes, su factura van ustedes a comprar a McDonald's y industria de hamburguesas, sociedad anónima, creo que es. Pero ellos les hacen el contrato con otra empresa, el contrato de trabajo. Entonces ahí lo que están haciendo ellos es de que tienen a los trabajadores por algún motivo, les conviene, me imagino que tal vez por alguna cuestión contable, ¿verdad? A ellos les conviene tener a los trabajadores contratados en otra empresa o, digamos, desde el punto de vista jurídico, muchas veces se utiliza para que a mí no me embarguen cuentas de determinada empresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tengo la empresa A, que es la empresa en la que se prestan los servicios, y tengo la empresa B, que es con la que yo contrato al personal. Entonces, con la empresa A, yo tengo las cuentas en las que yo les pago a mis proveedores, etcétera, ¿verdad? Y con la cuenta en la empresa B, yo tengo las cuentas con las que les pago a mis trabajadores. Entonces, pues, muchas veces lo hacen porque si me demandan y me embargan cuentas, entonces van a ser las cuentas de la empresa B y no me tocan las de la empresa A, por ejemplo. Ahora bien, entonces ya quedó claro, ¿verdad? Intermediario es una persona que contrata trabajadores en nombre propio, o sea, los contrato yo, pero para que le presten servicio a otro patrón. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan acá es de que el patrono es solidariamente responsable por la gestión del intermediario en cuanto a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del Código de Trabajo o de su reglamento. ¿Qué quiere decir esto de que el patrono y el intermediario son solidariamente responsables? Bien, les voy a explicar esto así rapidito. En el derecho civil están las obligaciones. Las obligaciones es, por ejemplo, cuando ustedes contratan, por ejemplo, hacen un contrato de arrendamiento con una persona. Entonces ahí surgen derechos y obligaciones. A eso se refiere el derecho de obligaciones. La obligación de ustedes de pagar la renta, por ejemplo. Entonces, en las obligaciones hay obligaciones simples y hay obligaciones mancomunadas. La obligación simple es cuando yo adquiero una obligación, solo una persona. Por ejemplo, yo vengo y le digo a Constantino, Constantino, présteme 50,000 quetzales. Entonces, Constantino me presta los 50,000 quetzales y yo le doy una garantía y hacemos un contrato. Miren, ahí la obligación es simple. ¿Por qué? Porque tenemos a un deudor y a un acreedor, dos personas. Ahora, ¿cuándo la obligación es mancomunada? Cuando hay más de un deudor, pueden ser dos o más de un acreedor. Entonces, por ejemplo, Kevin y yo le pedimos prestado dinero a Constantino. Mire, Constantino, préstanos 50,000 quetzales, 25,000 para Kevin y 25,000 para mí. Entonces, miren, ahí la obligación es mancomunada. ¿Por qué? Porque hay dos deudores. Ahora bien, pónganme atención a esto. Hay dos clases de mancomunidad. Esta que de la que les estoy hablando se llama mancomunidad simple, porque Kevin es responsable por su deuda de 25,000 quetzales y yo soy responsable de mi deuda por 25,000 quetzales. Entonces, cuando yo le pago mi deuda a Constantino, yo me libero de la obligación. Y Kevin, cuando él pague su deuda de 25,000, él se libera también de la obligación. ¿Ven? Cumplió con la obligación. Ahora, ¿cómo es la obligación solidaria? Porque todo esto que les expliqué fue para llegar hasta aquí. La obligación solidaria es cuando existen dos o más acreedores o dos o más deudores en la obligación, o pueden ser más de dos deudores y más de dos acreedores, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, pues, centrémonos en los deudores. La mancomunidad es solidaria cuando ambos deudores están obligados a cumplir la totalidad de la obligación. Aunque cada uno le hayan dado su parte, pero como la obligación es solidaria, nosotros estamos obligados a cumplir la totalidad de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Si Kevin no paga su parte, me la pueden cobrar a mí. Si yo no pago mi parte, se la pueden cobrar a Kevin. Y los dos estamos obligados a pagar. Es más, pueden venir y demandarme solo a mí, porque supongamos de que Kevin no tiene bienes para que le embarguen y yo sí tengo bienes.
Entonces vienen y me demandan a mí por toda la obligación. ¿Se puede? Sí, porque es una obligación solidaria. Entonces aquí estamos obligados los dos a pagar la totalidad de la obligación. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, acá hay una obligación solidaria, miren, solo que en el derecho laboral. Establece el patrono es solidariamente responsable por la gestión del intermediario en cuanto a los efectos legales que se deriven de la Constitución, Código de Trabajo, sus reglamentos o disposiciones legales. Entonces, qué quiere decir esto? Que el patrono y el trabajador son solidariamente responsables por la gestión. O sea, que el intermediario no le paga a los trabajadores, se lo va a tener que pagar el patrono, ¿verdad? Porque es solidariamente responsable. Los dos están obligados a cumplir con sus obligaciones con respecto a los trabajadores. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Esto los tenemos en el artículo 5, a los intermediarios. Y también los vamos a ir a ver al artículo 81, último párrafo. Intermediario es toda persona que contrate a nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel, para con él o los trabajadores, en cuanto se refieren a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Y aquí lo que el 81 último párrafo lo que establece es si una o varias empresas contratan trabajadores para prestar sus servicios a otra empresa, esta última será responsable frente a los trabajadores afectados de conformidad con la ley. Si ustedes siguieron la lectura, puede ser de que ahí haya estado una palabra también, la palabra solidariamente. ¿Por qué yo la omití? Porque hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la cual declaran inconstitucional esa palabra, solidariamente, en este artículo. Entonces, el artículo quedó, si una o varias empresas contrataren trabajadores para prestar sus servicios a otra empresa, esta última será responsable frente a los trabajadores afectados de conformidad con la ley. O sea, le quitaron la palabra solidariamente. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, licenciado, solo comentando. Yo trabajé para Telefónica 2 veces. En la primera oportunidad estaba directamente en planilla de Telefónica. En la segunda oportunidad estuve para la planilla ¿cómo se llamaba? Recurso externo se llamaba esa empresa. Y casualmente es como usted lo dice, o sea, eran los intermediarios, nos contrataban a nosotros, pero toda la función, toda la responsabilidad y la representación la teníamos para hacerla para Telefónica. Entonces, utilizábamos el uniforme de Telefónica y todo eso. Entonces, sí, incluso para cualquier situación, muchas veces recurríamos a los recursos humanos de Telefónica. Entonces, miren, necesitamos tal cosa. Entonces, ellos nos lo generaron. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ese es un caso típico de intermediación, ¿verdad? De intermediación. Entonces, digamos, y ellos lo hacen porque, digamos, para que el contrato esté con otra empresa. Entonces, para el momento que ustedes demanden en contra de la otra empresa. Pero eso no le quita responsabilidad, ¿verdad? Al patrono, porque él sigue siendo el patrono. Me parece que ahora lo está haciendo por medio de un intermediario. Ah, pues exactamente la figura, ¿verdad? Cuando uno tiene que cuadra exactamente. Voy a ver, jóvenes, creo que tengo un mensaje acá. Gerardo está pidiendo favor que lo agreguen al grupo del chat porque no lo deja unirse por medio
¿cómo se llama? Del link. Entonces, por si me hicieran el favor de agregarlo, ahí dejo su número. Bien. ¿Quiénes no son intermediarios? ¿Quiénes no son intermediarios? Fíjense pues, ¿hay algún caso en que yo puedo contratar personas para que presten el servicio a otra persona, pero en ese caso no se va a considerar intermediación, que es cuando la persona realice el trabajo con sus propios equipos y sus propios capitales? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa, digamos, y la empresa está en un edificio de 3 niveles. Y yo necesito que vengan a hacer una limpieza profunda del edificio, porque aquí hacen limpieza todos los días, pero con el tiempo se va percudiendo. Entonces vengo yo y contrato a una empresa, digamos, yo contrato a Nítido o a Clean Master para que ellos me vengan a hacer una limpieza profunda en mi oficina. ¿Estamos bien? Ellos vienen y hacen la limpieza y la hacen tan bien, yo quedo tan contento que yo les pido que vengan a hacer la limpieza una vez a la semana a la empresa. Y miren, empiezan a venir periódicamente a limpiarme todo el edificio. En este caso, como Clean Master, ellos realizan con su propio capital y con su propio equipo el trabajo. Ellos vienen en sus camionetas, bajan sus aspiradoras, bajan sus pulidoras, bajan toda su maquinaria, vienen uniformados de Nítido, ¿verdad? Y realizan el trabajo, luego recogen su equipo y se van. Entonces, miren, ahí esta relación no se considera de intermediación, ¿verdad? Entonces, establece la ley en el último párrafo del artículo 5, establece que no tienen carácter de intermediario y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Entonces, miren, Nítido o Clean Master en este caso no sería intermediario, sino que él sería patrono de esos trabajos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está trabajando con equipo y capital propio. En cambio, en el caso que nos ponía Constantino, a él lo contrataron para Recursos Humanos Sociedad Anónima, no me acuerdo si ese era el nombre, pero supongamos, para Recursos Humanos Sociedad Anónima, pero él prestaba sus servicios en Telefónica, utilizaba el uniforme de Telefónica, utilizaba carnet de Telefónica, prestaba sus servicios en un local de Telefónica. ¿Me entienden? O sea, el patrono ahí era Telefónica, ¿verdad? Recursos Humanos Sociedad Anónima era el intermediario. Pero en el caso de Clean Master, como ellos están trabajando con su propio capital y su propio equipo, entonces ellos no tienen calidad de intermediario, sino que tienen calidad de patrón. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, licenciado. Perfecto. Limitación del derecho del trabajo. Bien, el derecho de trabajo no puede limitarse. El derecho de trabajo es un derecho constitucional, nos lo otorga la Constitución de la Política de la República, y básicamente la Constitución Política de la República establece que nosotros podemos dedicarnos al trabajo que nos plazca. Nosotros podemos realizar el trabajo que nosotros querramos y no puede ser limitado de forma alguna, ¿verdad? No puede ser limitado de forma alguna este derecho de trabajo. Entonces, pero la ley establece de que el derecho de trabajo solo puede limitarse por resolución de autoridad competente basada en ley, pero pongan atención, dictada por orden público o por interés nacional. ¿Vamos bien? Dictada por orden público o por interés nacional. Entonces, fíjense, pues el trabajo solo se puede limitar por resolución de autoridad competente, por interés público o por orden público o por interés nacional. ¿Les suena eso a ustedes a algo que acaba de pasar hace no mucho tiempo? ¿Se acuerdan que hace Sobre la pandemia? pandemia, en el 2020,
se limitó el trabajo, ¿se recuerdan? Se limitó el trabajo. Había un montón de gente que, por decirles, trabajaban de meseros en McDonald's, en Pollo Campero. ¿Y qué pasó con ellos? Se suspendió. Yo me recuerdo que nosotros íbamos a desayunar mucho antes a un San Martín que está aquí cerca de mi casa. Y nos atendía siempre la misma mesera. Ella vio crecer a mis hijos, ¿verdad? Porque iban ahí desde chiquitos, ella prácticamente los vio crecer y todo. Y de repente vino la pandemia. Vino la pandemia y todo, estuvimos encerrados y me recuerdo que hubo un tiempo que ya empezó como que a reabrirse, ya permitieron entrar gente a los restaurantes de forma limitada. Y yo me acuerdo que con mi esposa no muy queríamos salir, pero un día dijimos, bueno, vamos a comer algo, ¿va? Porque así salimos y que nos dé el airecito, aunque sea. Y fuimos ahí a este San Martín, al que siempre íbamos. Y nos encontramos a Marista, porque así se llamaba la muchacha que nos atendía. Y entonces estuvimos platicando con ella y me dice, mire, estuvo bien difícil la situación, me dice, porque nosotros nos suspendieron. Así le digo, sí, nos suspendieron, me dijo, estuvimos suspendidas, pero gracias a Dios, me dice, ahorita que se abrió todo, la señora nos volvió a llamar y recuperamos todos nuestros trabajos. Como estaban suspendidos, ¿verdad? Entonces solo volvieron a activar. Vamos a ver más adelante qué es la suspensión de trabajo y cuándo se puede dar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí, jóvenes? Aquí se limitó el derecho del trabajo, pero fue por interés nacional, porque, digamos, al final de cuentas, pues la pandemia fue lo que fue, pero si hubiéramos tenido el país abierto y hubiéramos ido, hubiera sido mucho peor, ¿verdad? Y hubieran habido más fallecidos y todo. Entonces, al final de cuentas, fue por un interés nacional que se cerró el país, y eso lo que hizo fue que limitó el derecho del trabajo, no permitió que la gente se pudiera dedicar a realizar las actividades que le plazca, como establece la Constitución Política de la República. Entonces, solo mediante resolución de autoridad competente. Fíjense que no dice resolución judicial, autoridad competente. ¿Se recuerdan ustedes quién fue el que suspendió eh, el derecho al trabajo en ese momento? No fue ningún juzgado, sino que fue el presidente constitucional de la República, ¿verdad? En aquellos momentos en que todos querían al presidente todavía, ¿se acuerdan cómo le decían? El ojitos cansados, no sé qué. Ya después ya lo empezaron a maltratar. Entonces, es una situación, ¿verdad?, que se dio por la cual se limitó el derecho de trabajo. Entonces, pero no es algo normal, digamos. Lo normal es que no se limite el derecho del trabajo. Todas las personas tienen derecho a realizar la actividad que se les dé la gana. ¿Vale? Si yo estoy realizando un trabajo y no me gusta, pues yo tengo todo el derecho de renunciar y de irme a trabajar a otro lado. ¿Verdad? Claro, aquí en Guatemala ahorita no está tan fácil esa situación porque, bueno, pero es una situación económica que está mal en todo el mundo, ¿verdad, jóvenes? No solo aquí en Guatemala. Yo la vez pasada platicaba con un primo mío que le estaba yendo muy bien en un su negocio que tenía con Amazon en Estados Unidos y me dice, no, me dice, esto está fregado, me dice, porque todas las fábricas están cerradas, me dice, porque todavía le digo, sí, me dice, eso de la pandemia todavía nos está afectando, me dice. Entonces, hay fábricas cerradas, hay puertos cerrados, dice todavía en Estados Unidos, y eso está afectando mucho la circulación de bienes, y entonces eso los tiene a ellos también parados con el negocio. Entonces, afectó a nivel mundial. Entonces, miren, el trabajo solo puede limitarse por resolución de autoridad competente basada en ley y dictada por orden público o por interés nacional. En consecuencia, ninguno puede impedir a otro que se dedique a la profesión u oficio que le plazca. Miren, eso es un derecho que la Constitución me lo garantiza. A mí nadie me puede obligar a trabajar o a dedicarme a algo que a mí no me gusta. Es más, ni siquiera me pueden obligar a trabajar. Yo decido que quiero ser un vago de no trabajar, pues puedo hacerlo. La Constitución Política de la República me ampara. Miren, artículo 101 de la Constitución. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Y el artículo 102, literal A, establece
Derecho a la libre elección del trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Esos son derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo. Entonces, básicamente la Constitución me da el derecho a elegir el trabajo que a mí se me dé la gana, ¿verdad? Pero ese derecho sí se puede limitar. Yo nunca había visto en mi vida que limitaran el derecho al trabajo de esa forma, ¿verdad? Habían habido, digamos, algunas veces que, digamos, porque vino el huracán Mitch, que vino el huracán Ágata, que en cuestión de días se limitó el derecho al trabajo, pero nunca había visto una cuestión como lo que pasó con la pandemia. Bueno, fueron prácticamente 2 años que se limitó, ya el tercer año ya empezó a liberarse todo un poquito más, pero prácticamente tuvimos 2 años con el trabajo limitado y el ministerio, perdón, el ejecutivo emitía acuerdos prácticamente semanalmente, ya sea ratificando o modificando esas limitaciones del trabajo que había. Entonces, luego establece, no se entenderá limitada la libertad del trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o en cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes. O sea, que digamos, si yo estoy cumpliendo con la ley, no se puede establecer limitado el derecho. Por ejemplo, yo le digo a una persona, mire usted, el sábado, mediodía y domingo no puede venir a trabajar porque tiene que descansar. Y la persona quiere trabajar y dice, no, es que me están limitando el derecho al trabajo. No, no le estoy limitando su derecho, le estoy haciendo que se cumpla su derecho a un día de descanso semanal, ¿verdad? Entonces, ahí yo no estoy limitando el derecho al trabajo. O sea, siempre que yo esté actuando dentro de los derechos que establece la ley, no se va a entender limitado el derecho al trabajo, ¿verdad? Esto de la limitación del derecho al trabajo, nosotros lo tenemos en el artículo. Este método ya está viejito, jóvenes. Artículo 6. Artículo 6 de la Constitución. Solo mediante resolución de autoridad competente basada en ley dictada por motivo de orden público o de interés nacional podrá limitarse a una persona su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad lícita que le plazca. No se entenderá limitada la libertad del trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o en cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes. Ahora bien, en el siguiente párrafo de este artículo 6 establece lo que es la sustitución patronal. La sustitución patronal, ¿qué es esto de la sustitución patronal? Fíjense. La sustitución patronal es cuando un patrono le cede a otro a sus trabajadores. Yo tengo trabajadores, digamos que mis trabajadores se dedican a instalar equipo eléctrico. Y hay otro patrono que tiene una empresa que se dedica a lo mismo y me dice, mira, yo necesito gente, necesito 20 trabajadores. Entonces necesito que me prestes 20 trabajadores tuyos. Y entonces vengo yo y le doy a mis 20 trabajadores y ellos durante 2 meses prestan servicios para ese otro patrón. El mismo servicio que prestan para mí, solo que lo prestan para otro patrón. Y después de esos 2 meses, los trabajadores regresan a mi empresa. ¿Esto es legal, jóvenes? La sustitución patronal es legal y es legal, ¿verdad? Lo único es de que tienen que tener el consentimiento claro y expreso de los trabajadores. 1. Y 2, no se puede disminuir las condiciones de trabajo de los trabajadores. O sea, si yo les pagaba 5,000 quetzales, aquel no les puede venir a pagar 3,000. Les tienen que pagar lo mismo o más de lo que se pagaba ahí, ¿verdad?
¿Estamos bien? Entonces, miren, la regla es que los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato de trabajo. Ceder quiere decir dárselos a alguien, ¿verdad? Cedérselos a alguien, otorgarle esos derechos a alguien. O sea, yo soy el patrono y yo no le puedo decir, mira, te regalo los derechos que yo tengo sobre este trabajador con este contrato de trabajo. Eso no lo puedo hacer. Ni tampoco enajenarlo. Digamos, enajenarlo, enajenación es, enajenar quiere decir hacer ajeno un bien. O sea, la característica es de que el bien tiene que ser mío. Si no, yo no lo puedo enajenar, ¿verdad? Entonces, enajenar es hacer ajeno un bien. ¿Cómo puedo hacer yo ajeno un bien? De tres formas. Lo puedo vender, una compraventa. Puede ser lo puedo regalar, puede ser una donación, ¿verdad? Regalarlo, ¿verdad? Yo le regalo mi vaso a alguien. O puede ser una permuta, un cambio. Entonces, miren, yo cambio mi vaso por unos audífonos. Entonces, estas son las tres formas de enajenar o de trasladar el dominio de un bien. Venderlo, regalarlo o permutarlo. Entonces, yo no puedo enajenar los derechos, yo no puedo vender, ni regalar, ni puedo cambiar los derechos de un contrato de trabajo. Y dice, no se puede proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí, sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores. O sea, ¿se dan cuenta? Aquí no estamos hablando de la intermediación, como era el caso anterior. Porque en la intermediación yo contrato a los trabajadores para que presten el servicio para la otra empresa. Yo soy intermediario. Pero acá no. Acá yo estoy contratando a los trabajadores para mí. Ellos son trabajadores míos. Prestan un servicio para mí, normalmente, durante años. Y un día yo se los presto a otro patrón. Miren, eso es sustitución patronal. ¿Estamos bien? Pero para que esto suceda, yo tengo que tener el consentimiento claro y expreso de los trabajadores. Si ellos no quieren, no los puedo mandar. ¿Estamos bien? Y luego, la sustitución patronal o temporal o definitiva no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de los trabajadores. ¿Verdad? Entonces, la sustitución definitiva es cuando yo no le presté los trabajadores a mi amigo, digamos, de la otra empresa, sino que yo se los di y se fueron a trabajar permanentemente con él. Yo les digo, miren muchachos, ustedes ahora no van a trabajar para mí, ahora van a trabajar para qué empresa. ¿Están de acuerdo? Entonces me dicen, sí, sí, estamos de acuerdo, vamos con las mismas condiciones. Entonces ahora se van a trabajar conmigo, pero permanentemente, ya no regresa. En el primer ejemplo yo regresaba después de 2 meses, ¿verdad? Ahora pues ya no regresa, ya es algo permanente. Entonces la sustitución patronal, ¿verdad? Temporal o definitiva. ¿Estamos bien? Ahora establece, no está comprendida dentro de la anterior prohibición la enajenación que el patrono haga de la empresa respectiva. O sea, ¿se acuerdan ustedes que para poder hacer la sustitución patronal yo tenía que tener la autorización expresa y clara de los trabajadores? ¿Cuándo no necesito yo esa autorización expresa y clara de los trabajadores? Cuando yo venda la empresa. Yo tengo mi empresa con 10 trabajadores y esa empresa, digamos, yo ahora se la voy a vender a Manuel. Le digo, Manuel, mire, le vendo la empresa, se la vendo en 100,000 quetzales, él me la paga y yo le doy la empresa, le doy el nombre comercial, le doy las sillas, las mesas, el asador, ¿se acuerdan que era un asador de carne? La marca, todo, y el personal. Entonces ahora, el patrono ya no voy a ser yo, ahora va a ser Manuel. Miren, yo le vendí la empresa a él. Entonces, en este caso, eso no se considera sustitución patronal, sino que eso sencillamente vendió la empresa, ¿verdad? Entonces ahí no se necesita la autorización del patrono, sino de los trabajadores, sino que simplemente pues va a llegar el nuevo patrono y les va a decir, mire, yo compré la empresa, yo soy su nuevo patrono. Eso está, todo esto que les acabo de explicar está en el último párrafo del artículo 6. Constantino, por favor, tiene el último párrafo del artículo 6 por ahí. Voy.
Artículo 6, último párrafo. Los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí, sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, en cuyo caso la situación temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de estos. No queda comprendida en esta prohibición la enajenación que el patrono haga de la empresa respectiva. Muy bien. Entonces, miren, no queda comprendida dentro de esta prohibición la enajenación que se haga de la empresa respectiva. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Ahora bien, la ley establece también algunas medidas para protección al salario, se llama. Son unas medidas que básicamente toma el código para proteger el salario de los trabajadores, como su nombre lo indica. Entonces, establece básicamente que en las zonas de trabajo son una serie de prohibiciones, digamos, estas medidas son una serie de prohibiciones para de ciertas actividades, digamos, que no se pueden realizar dentro de los centros de trabajo. Y eso lo tenemos regulados en el artículo 7, pero yo se los coloqué acá en la pantalla para que los tengan más fácil. Establece, se prohíben las zonas de trabajo. 1, la venta o introducción. O sea, puede ser que está prohibido que yo le venda a los trabajadores o que yo se las regale. También puede ser que yo les tenga una hielera ahí, ¿verdad? La venta o inducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, ¿verdad? Bebidas alcohólicas y drogas, digo. Está prohibido vender o inducir bebidas o drogas en los centros de trabajo. Segundo, están prohibidos los lides de gallos. ¿Qué son los lides de gallos, jóvenes? Las peleas de gallos. Las peleas de gallos aquí en Guatemala no son ilegales, pero sí es ilegal realizarlas dentro de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores apuestan, ¿verdad? Y al apostar es muy fácil. En un ratito pueden perder todo su dinero. En general, los juegos de azar, vamos, jugar naipe, jugar chivo, jugar cualquier juego de apuestas dentro de una empresa, está prohibido. También está prohibido el ejercicio de la prostitución, ¿verdad? Imagínense que el patrono tuviera un prostíbulo dentro de la empresa. Ahí se gastan todo el dinero los trabajadores, ¿verdad? La prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros. O sea, digamos, nada de esto que acabamos de ver puede haber en un radio de 3 kilómetros alrededor de la población. Perdón, alrededor de los centros de trabajo en áreas fuera de la población. Porque si están dentro de la población, entonces estas se regulan por la normativa municipal, ¿verdad? Pero entonces no pueden ni venderse alcohol ni drogas en las empresas, no pueden haber peleas de gallos, no pueden haber juegos de azar y no se puede ejercer la prostitución en los centros de trabajo. Esto lo tenemos en el artículo 7. Miren, se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas se rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Bien. Vamos a ver cómo estamos. Ya todavía tenemos un... Libertad de comercio. ¿Se puede ejercer el comercio dentro de las zonas de trabajo? Sí, sí se puede, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo sí podría venir y ir a poner una venta de comida en el centro de trabajo, por ejemplo. Que no les vendan alcohol a los trabajadores, porque les vendan comida. Entonces, ahí los trabajadores pueden ir, comprar su almuerzo y pues, ahí no hay ningún problema. O también se puede dar el caso en que los trabajadores puedan ejercer el comercio dentro de la empresa. Digamos, se dan muchos casos en que una persona trabaja en una empresa, pero de repente le dice a sus compañeros o sus compañeras, miren,
Fíjense que traje perfumes, o traje lociones, o traje ropa, o traje algo para vender. Y se juntan ahí los compañeros y le compran más. Esto es legal, siempre y cuando no interfiera con el correcto desempeño de las actividades, ¿verdad? Entonces, otra cosa, el patrono no le puede cobrar alguna suma al trabajador que está ejerciendo el comercio. Por ejemplo, si yo fui a vender pantalones, no podría venir el patrono y decirme, mira, me tenés que dar el 10% de la venta porque estás vendiendo en mi empresa, ¿verdad? No pueden hacer. Ahora bien, si la venta o el ejercicio del comercio que yo estoy realizando dentro de la empresa está afectando el correcto desempeño, las correctas actividades de la empresa, entonces ahí sí la autoridad o el patrono puede venir y limitar que se realice dicha actividad, incluso prohibirla, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si la gente ya no trabaja porque está vendiendo, no realiza sus actividades porque se mantiene vendiendo, atendiendo su negocio, entonces en este caso sí le puedo decir, mire señor o mire señora, usted tiene prohibido vender aquí, ¿no? En principio, digamos, no puede limitar, pero siempre y cuando no afecte con las obligaciones eh, normales, digamos, del giro de la empresa. Entonces, es libre el ejercicio del comercio en las zonas de trabajo, no puede cobrarse suma alguna por su ejercicio. Esto lo tenemos en el artículo 8, se lo voy a leer yo. Es libre el ejercicio de comercio en las zonas de trabajo y no puede cobrarse suma alguna por tal ejercicio. Quedan a salvo los impuestos, tasas y arbitrios establecidos legalmente. Los impuestos establecidos en la ley obviamente se tienen que pagar. Segundo párrafo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se puede limitar o regular dicha libertad si a juicio de las autoridades competentes su ejercicio irrestricto perjudica el normal desempeño de las labores, los intereses de los trabajadores o de la colectividad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, por tres cuestiones lo puedo suspender yo o lo puedo limitar. Uno, porque perjudica el normal desempeño de las labores. Dos, perjudica el interés de los trabajadores. Y tres, perjudica los intereses de la colectividad. Por esos tres motivos yo puedo limitar o puedo suspender el comercio dentro de las zonas de trabajo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Hasta dónde vamos? Por mi parte, estamos muy bien. Le iba a comentar, licenciado, que yo tuve la oportunidad de visitar una fábrica de cinchos que se llama Tata. Y ellos cabalmente tienen un área de venta de cinchos para los empleados. Obviamente hay un precio más económico y todo esto, pero sí hay un horario para que ellos vayan a comprar. O sea, ellos en su hora de almuerzo pueden ir a comprar. No se les puede ver antes de la hora de almuerzo o incluso en la hora de la refacción. Pero en horarios que no sean esos, no se pueden asomar ahí. Entonces sí, creo que es justo que incluso el trabajador pueda tener acceso al producto que se elabora en la empresa y pues que lo obtenga a un precio justo. Cabal, cabal, eso sí es, yo creo que también es correcto. Y también es correcto, digamos, que algún trabajador quiere ejercer el comercio y vender algo en la empresa, siempre que lo haga en sus tiempos libres, a hora de almuerzo, hora de refacción, un poquito antes de entrar, un poquito después de salir, pero siempre y cuando no afecte las actividades normales de la empresa. Bien, Licenciado, perdón, ¿sí? la cosa es que también no afecte los intereses de la empresa, porque digamos, sí me recuerdo de un caso de una persona que vendía joyería y le vendió a X persona y esta X persona era de las mala paga, ¿eh? No le pagó ni madres. Y entonces este se fue a quejar a recursos humanos y mire, descuéntele que me lo paguen a mí. Lo mandaron a freír papas. Así le dijeron, bueno, podemos hablar con el fulano y hablaron con él efectivamente. Miramos, ¿qué onda? Y pagarle porque pues no es como se hacen los tratos acá. Le resultó pagando, pero
pues, se tergiversa la labor de la empresa como tal o de recursos humanos. El problema es de que ya se crea un conflicto. Ya crea un Ah, conflicto, hay una inconformidad entre los trabajadores, ya hay rencillas, ya que se dicen cosas, puede terminar, o sea, ¿me entienden? Ya está afectando de forma general a todo el desempeño de la empresa, ¿verdad? Entonces, en principio es permitido, ¿verdad? En principio es permitido, pero eh, no siempre, ¿verdad? Siempre y cuando no limite o no afecte el correcto desempeño del trabajo. Bien, continuemos. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Las instrucciones deben de darse en español. Estamos en Guatemala. El idioma oficial de Guatemala es el español, ¿verdad? Entonces aquí en Guatemala se habla. Esto sucede porque en algunas ocasiones habían, digamos, este código es de 1945, si no mal recuerdo. Sí, el código original es de 1945 y después se le hicieron reformas en 1961, porque el código, digamos, el número original era decreto número 330, y de ahí por el decreto 1441 se le hacen unas reformas, eh, se reforma casi todo el código, digamos, y entonces por eso se le conoce como 1441. Entonces, pero este código es de los años 40, de los años porque este código se hizo en los años de la revolución, del 44 al 54. Entonces yo me recuerdo que fue en el 45. Entonces, eh, ¿se recuerdan ustedes de que la revolución tuvo un conflicto con una empresa gringa que se llamaba United Fruit Company? Porque el gobierno de la revolución lo que hizo fue que le expropió los terrenos a la United Fruit Company, ¿verdad? Y los nacionalizó. Y eso pues se desató en la contrarrevolución apoyada por los gringos y por la CIA y etcétera, un montón de cuestiones políticas, y derrocaron al gobierno de la revolución y entró el gobierno contrarrevolucionario o de liberación, como le decían, que era el de Castillo Armas. Entonces, cuando se da pero durante, en la United Fruit Company, como era una empresa gringa, había mucho jefe gringo que daban las instrucciones en inglés, ¿no? Hubo un tiempo que también se dio mucho eso, que venían coreanos, que no hablaban español y le estaban acá grandes gritadas en coreano a los guatemaltecos ni entendían qué les estaban diciendo. Entonces, la ley establece que aquí las instrucciones tienen que dar en español, ¿verdad? De hecho, la ley establece que se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. O sea, las órdenes se deben de dar en el idioma español. Y es más, las personas que ejerzan cargos de dirección, ¿verdad? Pero que dirijan a los trabajadores, porque digamos hay cargos de dirección que ni siquiera hablan con los trabajadores, pero los que estén en contacto, que den instrucciones a los trabajadores, deben de ser desempeñados por gente que hable el español. Y ahora, ¿qué pasa, digamos, con los lugares donde se hablan idiomas indígenas? Entonces, en esos lugares se tienen que poner personas que den las instrucciones también en el respectivo idioma maya, ¿verdad? Por ejemplo, si en la localidad se habla el MAM, entonces se tiene que poner una persona también, aparte del español, que dé las instrucciones en idioma maya. Si es el cachiquel, pues en español y en cachiquel, y así respectivamente. Entonces, la idea es de que la norma general es que las instrucciones se tienen que dar en español. Está prohibido el uso de una lengua extranjera para dar instrucciones a los trabajadores. Y dos, en los lugares donde predomine un idioma maya, la ley establece lenguas vernáculas, ¿verdad? Establece, era como se le denominaba en el código de trabajo, pero lo correcto ahora es decir idiomas mayas. Entonces, en los lugares donde se hablan idiomas mayas, además del español, también se tiene que colocar una persona que hable el respectivo idioma, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a las instrucciones que se tienen que dar en idioma español. Muy bien, jóvenes, vamos a dejar el día de hoy hasta acá.
Continuamos la siguiente semana, solo permítanme dejar de compartir. Les voy a dejar una tarea para la siguiente semana. La tarea es que ustedes tienen que estudiar lo que vimos en las dos clases anteriores, o sea, en la clase anterior y en esta. Porque la otra semana vamos a tener una prueba corta de 10 puntos. Las vamos a hacer sobre 10 puntos, pero digamos como son 10 puntos de trabajos y pruebas cortas los que van a ver dentro de esta primera unidad. Entonces, digamos, si hacemos 5 trabajos y 5 exámenes, los vamos a hacer todos sobre 10 puntos. Y entonces, al final lo que voy a hacer es que voy a promediar todos esos trabajos para que nos dé la nota total. Sí, yo les voy a subir la clase y les voy a subir la presentación. Normalmente les subo la presentación hasta el final, pero se las voy a subir ahora para que estudien. ¿Verdad? Y después se las voy actualizando conforme vayamos avanzando en las clases. Porque hago una presentación por cada unidad, ¿verdad? Entonces, yo se las paso, no tengan pena. Entonces, hoy no les voy a publicar tarea ni nada en Classroom, sino que solo se las digo por acá, ¿verdad? La tarea es estudiar las dos clases anteriores y la otra semana va a haber examen. Este se los anuncio porque es el primero y a los demás les voy a hacer así sorpresa. Bien, jóvenes, entonces, no habiendo nada más que hacer constar, doy por terminada la clase el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Entonces vamos a parar la grabación.